Hola viajeros, hoy estamos en Benilloba y hoy vamos a ver una cascada llamada vamos a una ruta llamada la Ruta de los Molinos. ¿Y qué vamos a ver, Keila? Vamos a ver una cascada Que como ha llovido mucho estos días, esperemos que esté llena de agua. espectacular. No os olvidéis suscribiros, comentar algunas cosas en los comentarios, darle like y adentro intro. ¿Eso qué es, Keila? Las ruinas del antiguo molino. Muy bien. Se han cerrado ahí para que no entremos. Claro, por seguridad. Sí, ver si se cae alguno. Claro. Pues no lo sé. Aquí no tienes la guía, pero en casa sí, puedes consultar. Mira, 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 mira. Chula, ¿eh? Coge mucha agua. Claro, porque ha llovido mucho. Mirad cómo va por ahí. Mirad, hay transparentes de agua. Habla más alto que no se escucha, hijo. Mirad qué alta estoy. Qué agua. Qué transparente. Y mirarse. Qué ahí fuerza se lleva, levanta. Por ahí se levanta mucho. Claro. Mira qué chorro cae. Madre mía. Lleva agua, ¿eh? Aquí debajo hay aire. ¿Hay aire? Hay una bóveda. Sí, hay una bóveda ahí abajo. Ya lo he visto, ya un agujero, una bóveda. Esto baja hasta abajo, hasta al lado, donde está el agua.
Es lo que veíamos desde abajo. Bueno, ahora vamos a pasar sobre el puente y mirad lo que hemos cogido. 3 espárragos. ¿Ves? ¿Solo? ¿Habían alguno más? ¿Dónde han ido a parar? Habían 5. Pues aquí hay 3. Madre mía, ya os habéis comido. ¡No! Se han caído por el camino. A no ser que tú te los hayas comido. No, no. Tú, que tú los has llevado todo el rato. ¿A qué sí, Bruno? Sí. Vamos a enseñar el puente. Habrá sido todo el que tengo. Venga, vamos. O te maldiga o no vas. Mira, mira. ¡Una cuerda! ¿Dónde? Una cuerda. ¿Allí? ¿Lo ves? No. No es una cueva. ¿Puedes saltar la cuerda? Bueno, ahora estamos en Penàguila. Y no estamos en el pueblo porque nos hemos parado a ver este sitio muy curioso. Y ahí detrás unos ecos, 1 y 2. Una formación geológica muy curiosa, ¿verdad? Sí. Ah, un jacinto de Milán. Espérate que ese no lo veo. Desde aquí no se aprecia, a ver. Que no me ve. ¿Qué? ¿Dónde está? Jacinto de Milán. Ahí. A mí me puede. Bueno, vamos a ver el pueblo. Está por allí. Vale. Aquí se ve ya el pueblo. ¿Me puedes? Vale, Keila, ¿ahora qué hacemos? Hoy nos vamos a visitar Jardín de Santos. El Jardín Jardín. de Santos. ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? Ala, ¿nos acompañáis, chicos? Como ves, aquí está. Vaya calle más chula, ¿eh? Sí. Jardín de Santos. Otra flecha. Qué bonita la calle. Mami. Va por ahí. A ver dónde salta. Mírala, mírala. Ardillita. Mira, mira, que va a saltar, va a saltar. Mira, por aquí se ve mejor. Ah, perdí. Mira, mira, va a saltar otra. Está perdida. Ya está por aquí saltando. Anda, qué suerte ver la ardilla, ¿eh?
Mami. Mami. ¿Qué? Mami. Ya está abierto. ¿Cómo de los árboles? ¡El laberinto! ¿Laberinto? Tiene margen ¿De error? Si te pierdes, asomas el brazo por arriba. Vale, chicos, vamos a ver el laberinto. Vale, vamos a ver para entrar al jardín, al laberinto. Venga, va a andar. Venga, Ahora vamos a entrar al laberinto. laberinto de los jardines del Santo. Del Santo. Venga, vamos. Vamos allá. ¿Por ahí? Pues sí. Porque para que el sonido es. Bueno, al menos que poco. Sobre todo en zigzag. Mami. He hecho un atajo sin estar haciendo laberinto. Vosotros estáis venga a hacer calle. Ah, sí, Y no por eso contrario. Y el contrario hacía un atajo. o también porque Qué mareo, ¿eh? a lo mejor la encontramos. Yo he ido por el contrario y simplemente atajaba todo el laberinto que habéis hecho vosotros. O a lo mejor. Ahora que entramos por aquí o por ahí os ponéis a hacer vueltas. No. También no va a ser eso. ¿Conseguiremos llegar? Ahora que lo dejo izquierda. Antes hemos ido por ahí, creo. Pues ahora por ahí. No. Venga, rápido. Por allí, ¿no? No lo sé. Venga, va, que la mamá nos pierde. Yo me estoy mareando, ¿eh? No sé. No sé, no reviste de todo. ¡Bien! ¡Sí, llegamos! ¡Conseguido! ¿Y quién nos ha llevado al centro?
Bueno, pues aquí estamos visitando la olivera bimilenaria. Esto es el tronco por dentro de la olivera. Que han formado pues como una casa, con todo lo que es el tronco. Y la casa de los conejos al lado. Y la casa de los conejos al lado. Aquí se ha derrumbado ya un poquito el terreno de la olivera. Y ahora me salgo hacia afuera y se ve que es el tronco. Todo el tronco.